Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, bien. Y gracias, Jorge. Y gracias, Adriana, creo que fue la que habló. Les pido a todos que dejen un buenas tardes en el chat, recuerden, como asistencia. Bien, vamos por ese lado primero. Y ahora largamos el práctico. Veamos. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, Sí. ¿usted grabó la clase del lunes, esa que dio la adicional por el TP2? Sí, claro. ¿Ya la subió? No, se las mandé a cada uno. A ver, la busco. No me llegó, creo. En su correo, en tu correo electrónico está. Deberías tener el correo electrónico donde te mando todo el material. Perfecto, muchas gracias. Bien. Profe, y la clase de... Usted dio una clase de consulta el viernes también, ¿no? Sí, Yo no pude asistir. ¿Esa grabó o no? también la tenés en tu correo electrónico. Ah, bueno, yo me fijo. Por- Sí, me llegó por favor. un solo correo del TP2, por eso preguntaba. Claro. ¿Cuál corresponde? En ese correo tenés el link para acceder a todos los archivos. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Ah, y una duda, ¿usted no sabe por qué, o si hubo o no la teoría de los miércoles? Porque yo ayer me conecté y no me aceptó el profe en toda la hora. No, desconozco qué pasó ayer. Entiendo que sí se dictó, pero no te puedo dar fe de eso porque no estuve el viernes, ayer miércoles con ese tema. Así que... Sí hubo teoría, pero comenzó a a las las 11 fue la teoría. Ok. Bueno, no, de esa parte no... Discúlpenme, pero no les puedo dar información. Bien. Una aclaración cortita. ¿Ahí están viendo Paint ya? Para ir confirmando detalles. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Quedó, de las consultas que habíamos tenido, quedó pendiente Zener y el último ejercicio del TP2, que es un ejercicio de conmutación. Ese tema, o estos dos temas, los tenemos que trabajar en el TP de fuentes de alimentación, así que lo vamos a ver ahí, ¿ok? Hoy nos vamos a concentrar en lo que se conoce como análisis de circuitos electrónicos en pequeña señal. Eso es lo que vamos a trabajar hoy y es lo que plantea el TP3, ¿ok? En el TP3 entonces lo que tenemos son circuitos electrónicos en pequeña señal. De esto, del tema de circuitos electrónicos en pequeña señal, hay algo que es fundamental que lo tengamos presente, y es que cuando nosotros vemos en el tiempo, la pucha que me salen torcidas las líneas, no puede ser esto. Cuando nosotros vemos en el tiempo una señal, si hay un rango de variación, por ejemplo, yo voy a dibujar una señal, ¿ok?
esto que yo estoy graficando acá es en el tiempo un voltaje. O sea, el voltaje en función del tiempo. Cuando uno ve las fluctuaciones de la señal en el tiempo, uno puede encontrar valores máximos y valores mínimos. Eso, cuando la señal varía entre máximo y mínimo, eso es lo que llamamos gran señal. Normalmente, la gran señal es cuando varía de 0 voltio a la tensión de la fuente de alimentación, porque en los circuitos la máxima tensión que podemos encontrar es la de la fuente de alimentación, no puede haber más alta. Digamos, en principio, sin buscarle una quinta pata al gato, ¿okay? Decimos que ahora, que es pequeña señal, cuando no es significativo, o sea, que ahí vuelve a aparecer el concepto de el 10 veces más chico, 20 veces más chico, 100 veces más chico, 1000 veces más chico. Alguien tiene que cortar el queso y decir, esto es pequeña señal. ¿Ok? Alguien. Ese que corta el queso dice, esto es pequeña señal. Digo eso porque podemos discutir hasta las 5 de la tarde qué es pequeña señal, ¿no? Vamos a decir que es pequeña señal cuando la fluctuación de una señal entre un valor máximo y un mínimo está cuando esta magnitud es despreciable con respecto a esta magnitud. Eso es lo que entendemos por pequeña señal. Eso es importante, el trabajo con pequeña señal, porque la información, por lo general, se transmite usando pequeñas fluctuaciones con respecto al margen total de variación que puede haber. Se usan pequeñas, pero no siempre. O sea, si ustedes me dicen, ingeniero, pero usted puede mostrar de que eso no es verdad. Sí, yo puedo mostrar que lo que acabo de decir no es verdad en determinadas condiciones. Pero como nosotros somos fieles creyentes de la religión de los que no quieren hacerse lío, entonces vamos a decir que pequeña señal es no significativa y que los circuitos funcionan ahí. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando nosotros trabajamos cuando nosotros trabajamos con el transistor, con el diodo, y con cualquiera de los transistores, el hecho de que sea pequeña señal hace que lo que no es lineal, por ejemplo en el diodo, su curva no era lineal, pero si yo trabajo en pequeña señal, quiere decir que yo me paro acá y voy a trabajar con fluctuaciones que van a ser dentro de un rango muy pequeño. Entonces, en ese rango muy pequeño, sea de la tensión de diodo o de la corriente de diodo, en ese rango muy pequeño, la función de transferencia, o sea, el funcionamiento del diodo es lineal. En el caso del transistor, es lo mismo. Nosotros vamos a tener, aquí era I de diodo y aquí es P de diodo. En el caso del transistor, yo voy a tener la tensión colector-emisor, voy a tener la I de colector
Y yo sé que no es lineal, yo sé que no es lineal el funcionamiento del transistor. Entonces, todos sabemos que no es lineal, todos somos fieles creyentes de que no es lineal. Ahora, bueno, acá vamos a dar cordura a esto. Si bien nosotros decimos que no es lineal, si nos movemos en un pequeño rango, ahí en ese pequeño rango, donde en el centro hemos puesto nosotros nuestro punto de trabajo, el punto Q, entonces decimos, eso ahí es lineal. Si vemos toda la extensión de la variación posible, es no lineal. Pero si vemos una pequeña variación, entonces decimos que es lineal. Y ahí solucionamos la historia y bajo ese credo nos vamos a mover en las próximas 2 horas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de ese tema? Por el momento no. Perfecto. Bien. Hecha esa salvedad, la segunda salvedad que tenemos que hacer, que tiene que ver también con ciertas cosas mágicas, esotéricas que aparecen por acá, es el comportamiento que tienen los componentes cuando consideramos pequeña señal. Y para eso voy a comenzar a trabajar los circuitos del práctico. Entonces, si nosotros vemos en el TP3, cuando se analiza el primer circuito, nosotros tenemos este circuito. Entonces, si nosotros tenemos ese circuito, el circuito se lo ve de una manera en corriente continua y se lo ve de otra manera en corriente alterna. Y veamos eso cómo es. Cuando yo estoy en corriente continua, los capacitores son circuitos abiertos, o sea que esa conexión ahí no existe, con lo cual esto tampoco existe. Y el circuito, entonces, el circuito sobre el cual uno está trabajando es este de la figura que dejamos ahí. Entonces, este circuito que yo estoy viendo acá es el que está a la derecha visto desde corriente continua. Entonces, cuando uno lo ve, uno dice, perfecto, lo que hay en el circuito es eso. Ahora, la parte que necesito que hoy adquieran la habilidad es cómo veo esto cuando es corriente alterna. Y ahí tienen que acordarse del teorema de la superposición, de lo que llamamos pasivar componentes. Entonces, cuando hablamos de pasivar componentes, van a aparecer cosas que van a ser exóticas. Una que en corriente alterna, la fuente de continua, cuando se hace el análisis de pequeña señal, ¿no es cierto? Es el análisis de los circuitos en pequeña señal tomando
la señal alterna. Entonces, en ese contexto, la fuente de continua no existen. Se las pasiva, y se las pasiva con un circuito cerrado. Y los capacitores se consideran también que no producen una oposición al paso de la corriente. Entonces, este circuito que tenemos en el primer ejercicio cambia de una manera que para el que no está despierto, ¿okay? Para el que está dormido, no lo entiende. ¿Qué pasó? Porque de golpe algo ya no es como era antes. O sea, este circuito, cuando esté en alterna, yo ahora voy a empezar a hacer la transformación. Cuando esté en alterna, la fuente de continua desapareció, el capacitor desapareció, y ahora veamos qué pasa. Por un lado, yo lo que voy a encontrar es que ahora esta resistencia de colector está puesta a tierra, con lo cual yo puedo dibujar esa parte de esta manera. ¿Por qué lo puedo dibujar? Y porque, bueno, porque así. Porque esta resistencia de colector está puesta a tierra, con lo cual es lo mismo dibujarla allá arriba que dibujarla en el lugar donde la acabo de poner. Y en ese mismo planteo, entonces yo al circuito lo puedo modificar así. Donde lo único que hice fue aceptar la realidad de pequeña señal que dice que la fuente de continua se tienen que considerar como cortocircuitos. Ahora bien, si yo tomo la señal de salida de esta etapa amplificadora, si yo la tomo en el colector, eso lo que significa es que la salida de este circuito está acá. O sea, yo lo que tengo es un amplificador ahora que me está dando la salida entre este punto y tierra. Ahí. Donde la entrada, esto lo podría desplazar acá. Y entonces yo tengo que el circuito queda así, acá, en cuanto al circuito de salida. En cuanto al circuito de entrada, esta resistencia de 180 kiloohms, esa resistencia está puesta a tierra, con lo cual yo la podría dibujar acá. Donde entonces la reubico yo acá y esto desaparece. Y entonces en alterna el circuito sería ese.
Ahora bien, yo sé que esto que está acá, es un sistema que está funcionando de manera ideal. ¿Se acuerdan? Yo decía, bueno, si yo trabajo pequeña señal, entonces quiere decir que yo lo que tengo es en ese transistor, yo lo que tengo es un modelo ideal que lo va a reemplazar, donde ese modelo ideal que lo va a reemplazar tendría que ser una fuente de corriente que sea controlada por corriente, porque se trata de un transistor de tipo BJT. Entonces, si el transistor se está comportando de manera ideal, entonces yo puedo poner en reemplazo de ese transistor, puedo poner su modelo equivalente ideal. Y entonces yo traigo el modelo ideal del transistor del BJT, y entonces el circuito me queda a mí más o menos como una cosa así, donde el transistor desapareció como elemento físico, y queda eso que está ahí. Donde esta que viene por acá es la I de la base, y esta fuente me entrega a mí un beta por I de base. ¿Por qué? Porque está funcionando de una manera ideal. Y entonces, si yo ahora hago una panorámica, yo tengo que aprender, ¿okay? Tenemos que aprender que esto que está acá abajo, esto que era hasta hace un momento, perdón, yo tengo que aprender que esto que está aquí en continua, como circuito, donde puedo ver mallas, puedo ver nodos, y puedo aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Cuando lo quiero ver en alterna, no lo puedo ver así. Lo tengo que ver como está acá. Y eso es la gran dificultad que tenemos para hoy como desafío. ¿Ok? Yo espero que con esta explicación que les di haya quedado claro cómo hacemos la magia de la transformación. De lo que yo hice, ¿ok? Y sujeto a que después ustedes lo vean despacito y digan, sí, profe, ahora sí, hasta ahí. ¿Ven cómo hice para hacer la transformación? ¿Lo ven?
o tienen alguna duda. Escucho todas las dudas que necesiten sacarse. Porque si sacamos las dudas estas, todo lo demás es pava. O sea, es fácil. Profe, yo no entendí cómo están en paralelo las dos resistencias de 150 y 180. Muy No entiendo buena cómo pregunta. pasó. Muy buena pregunta. Ese es un error que suelen cometer en los parciales. Lamentablemente, el profe, no dejé, tendría que haber dejado la imagen, disculpa. Fui mutando la imagen y no la dejé. La voy a tomar de acá. ¿Cómo es que está en paralelo? ¿Cómo es que está en paralelo? Entonces, uno se da cuenta que están en paralelo porque cuando ve el circuito original, lo que uno observa es que si yo pasivo la fuente de continua, el otro extremo, un extremo, bueno, siempre hay que poner las letras, ¿no? A mí me resulta medio desagradable porque hay que aprender cómo se llaman las cosas con su nombre. Si no, es como llamarle por el apodo a una persona, después uno no sabe de quién está hablando. Entonces tenemos R1, tenemos R2, tenemos R de colector, tenemos R de emisor. Y el transistor se llama Q. Entonces, saquemos esto y bajemos un poquito esto acá. Bien, entonces, perdón, disculpa que no, estoy viendo el Paint y no puedo ver quién habló. ¿Quién habló? Salinas es mi apellido, profe. ¿Y tu nombre? Elías. Elías. Bueno, Elías, cuando nosotros pasivamos la fuente de continua, porque queremos hacer el análisis en pequeña señal, cuando nosotros pasivamos, reemplazamos la fuente por una corriente continua, perdón, por un cortocircuito. Con lo cual aparece esta línea que está acá, que nos pone a R1 con un extremo en la base y el otro extremo a tierra. Entonces, como eso yo lo asumo como que es verdad, entonces yo ahí empiezo a cambiar el circuito y lo que yo digo, perfecto. Por un lado, que siempre es conveniente, lo que voy a hacer es, voy a separar el circuito de entrada del circuito de salida. Eso es una medida estratégica muy importante, porque me evita confundirme con parámetros. Entonces, como yo no quiero hacerla difícil, sino que me la hagan fácil a la historia, entonces yo digo, si yo coloco ese conductor ahí, si yo lo coloco ahí, entonces es lo mismo que esté de un lado que esté del otro. Yo veo que es lo mismo y entonces puedo suprimir este puente. Ahora, una vez que suprimí ese puente, yo digo, bueno, a esta R1 la voy a acostar. Y entonces, yo lo que hago es, a esta R1 la acuesto. O sea, la pongo así. La traigo acá y entonces, ahora, R1 está funcionando ahí y borro lo que tenía del anterior, que ya no me interesa porque lo que tengo ahora es lo mismo. O sea, si yo veo
el extremo que no estaba a la base de R1 pasó al costado y ya me queda así. Ahora, una vez que yo lo tengo ahí, esto uno lo hace una vez, lo aprende cómo es y no lo hace más, ¿no? Digo para el que está diciendo, no hace falta mucho, no hace falta tanto. Sí, hasta que lo aprendemos hay que hacer. Y por eso le agradezco a Elías que hace da su mirada, porque él acaba de ahorrarse un bochazo de parcial por un error muy tonto, como es este, que es el no saber transformar los circuitos de continua en alterna. Entonces, una vez que yo tengo el circuito así, entonces yo digo, perfecto, a esta yo la voy a mover acá, porque es lo mismo. Entonces, lo que yo hago es, a esta la giro y la pongo acá. Y ahora, entonces, el circuito lo dejo así. Y ahí veo que R1 está en paralelo con R2, que es lo que había aparecido acá. Acá. Porque esta es R1, este es R2, digo, y esta es R1. Entonces, yo ahora voy a llevar esos datos para allá. Entonces, cuando yo hago esa maniobra, R2 queda en paralelo con R1. El otro error que se comete es con el manejo de esta resistencia con la R de emisor, pero eso lo vamos a ver enseguida, todavía no lo vamos a ver. Entonces, Elías, ¿quedó claro de dónde apareció el R paralelo? Sí, profe. Y cuando ahí suprime el puente entre R1 y RC, ¿cuál era la justificación? Antes de poder poner en paralelo R1, digamos. Ay, justo no dejé eso. Bueno, o sea, es muy simple. Vos fíjate, este punto está unido con este puente acá. Sí. Quiere decir que ese puente yo lo podría representar por esta línea roja que estoy dibujando acá. ¿Está bien? Esta línea negra, el puente, es lo mismo que esta línea roja que acabo de dibujar. Ahora bien, esa línea ahora yo la voy a hacer mágica. O sea, yo lo que voy a hacer es, ahora digo, esta es la línea, ¿ves? Es la misma, pero yo la podría dibujar de otra manera, así, ¿ves? Ahí. Yo la puedo mover para cualquier lado. Al puente ese que está a la izquierda, si yo lo transformo en esta línea roja, yo lo puedo mover para cualquier lado. Ahora, yo lo muevo ahí. Si tomo este extremo, ¿ok? Si yo tomo el extremo, lo puedo desplazar también. Y entonces llego ahí. Y si ahora le doy la forma de ¿cómo se llama esto? De una forma un poquito más rectangular, tendré esto que está acá. Ahora veamos por qué puedo suprimir. Esto es un conductor, esto es un conductor, esto es un conductor. O sea, si yo quiero moverme del punto A al punto B, por acá, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no hay ninguna resistencia ni ningún elemento ahí. Ahora, eso mismo lo puedo hacer moviéndome por acá.
Cuando yo hago ese recorrido de esa malla, no hay ningún componente. Entonces es lo mismo. Y si es lo mismo, quiere decir que si yo suprimo este puente, no cambio nada del circuito. ¿Por qué? Porque la corriente que podría haber circulado por ahí puede circular por acá también. Entonces es lo mismo. Y con eso yo justifico el que desaparezca el puente. Después acomodo, voy acomodando hasta lograr llegar a este sistema que está ahí. Que cuando lo transformo a su modelo ideal, porque estoy trabajando con pequeña señal, me deja esto que está acá. ¿Ok, Elías? De 10, gracias, profe. Bien. Ahora, vamos a hacer lo propio. Vamos a correr esto para acá. Y vamos a hacer lo propio con el ejercicio 2. En el ejercicio 2, lo que nosotros tenemos es un JFET de canal N. Entonces, en el ejercicio 2, tenemos esto que está acá. Entonces, un detalle, en continua, cuando hablamos de pasivar, ¿ok? En continua, la fuente de alterna se comporta como un cortocircuito. O sea que en continua esto es así. Y el circuito, entonces, el circuito tiene una forma distinta a la que tenía hasta ese momento. Ahora, ese es el circuito que necesitamos en continuo. Cuando lo transformamos a alterna, cuando ahora lo queremos analizar en pequeña señal, entonces ahí el circuito, perdón, el circuito perdón, que se me perdió la fuente de alterna, que es importante. Ahora, cuando lo analizamos en alterna, la fuente de continua desaparece. ¿Por qué? Porque fue pasivada al analizar pequeña señal. El circuito nos queda así. Ahora, si seguimos en este proceso de transformación, entonces la metamorfosis hace que yo a R1, que está acá, yo digo, bueno, es lo mismo que esté acá. Es lo mismo porque lo único que hice fue desplazarla a R1 en un conductor, digamos. Un poco más adelante, un poco más atrás, es lo mismo. Y el circuito está ahí. Ahora, lo que yo sé es que acá le vamos a cambiar los nombres.
pero enseguida. Lo que yo sé es que la salida se toma sobre el drain y entonces, como se toma sobre el drain, entonces yo lo que voy a hacer es hacer aparecer acá no me queda bien, qué lástima. Bueno, vamos a dejarlo ahí y lo hacemos aparecer acá. Entonces, veamos. Pongámosle un poco de orden. El circuito en alterna me quedaría así, donde los nombres de los componentes sería, veamos, tenemos la R de drain, la R de source, después tenemos la B de entrada, la B sub I, y tenemos el transistor que es Q. Entonces, RD sería esta que está acá, y que a su vez es esta que está acá. RS, la R de source, sería esta que está acá, que a su vez es esta que está acá. La B sub I sería esta que está acá, y es la que está acá. Y el transistor Q1, y el transistor Q1 es este, y es este. Bien. Entonces, la B sub O, la B de salida, siempre se toma, no siempre, la vamos a asumir acá. Que eso sería acá. O sea, acá yo tengo a la salida, yo tengo la B sub O. B output, B input. Bien. Ahora, como estamos en pequeña señal, decimos, estos chicos se portan súper bien. Son re prolijitos, y entonces, como estos componentes se portan bien, entonces nosotros lo podemos transformar utilizando el modelo equivalente como amplificador, porque eso no lo dije, estamos amplificando teóricamente. Con lo cual, si nosotros estamos amplificando, quiere decir que el transistor, el JFET, en este momento se está comportando como una fuente controlada de corriente, pero manejada por tensión. Entonces, yo traigo una fuente controlada, es una fuente de corriente controlada por tensión. Recuerden que este era un voltímetro, o equivalente a un voltímetro. Y entonces yo ahora, al transistor en pequeña señal,
lo reemplazo por un modelo equivalente donde en ese modelo equivalente tengo en cuenta el hecho de que el JFET está trabajando como modelo de pequeña señal y entonces el circuito queda planteado así. Donde esta fuente de corriente aparece con un valor o nos suministra un valor que es la transconductancia por la tensión desde la gate a la source. Donde esta es la source, perdón, esta es la gate, esta es la source y esta es la drain. Entonces, este voltímetro que está acá, lo que está midiendo es la tensión de la gate a la source. Y ese valor es el que determina el valor de la corriente de esta fuente. Y entonces ya tenemos para el ejercicio 2, ¿cuál es el equivalente en alterna y cuál es el circuito en continua, que era este que está acá? No, perdón, se me chispoteó. ¿Qué pasó? Acá, a ver, ¿dónde se me quedaron? Parece que lo... Ah, acá está. Entonces, la metamorfosis de alterna, es esta que fui haciendo de tal manera de que yo, cuando voy a analizar el ejercicio 2, debería mirarlo de dos maneras distintas. De una manera, cuando estoy en continua, que es esta, y debería, entonces, cuando estoy en continua, usar esta mirada, y cuando estoy en alterna, debería usar esta mirada que está acá. Donde tengo que entender que son distintos, pero que representan lo mismo. Y el manejo se va a hacer, como lo estoy trabajando a la pequeña señal con un modelo lineal, entonces aplico las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm en ambos lados. Y con eso ya tenemos la mirada de continua y en alterna, y en particular la de alterna, que es la que nos interesa para este práctico. Bien, del ejercicio 2, el análisis de continua y alterna, ¿estamos? Sí, profe. Sí, profe. Meta. Vamos ahora al ejercicio 3. Cuando vemos en el ejercicio 3, en el ejercicio 3 tenemos que ya ahí hacer el despliegue de lo que vimos en el 1 y en el 2, en el sentido de que ya no tenemos que asustarnos
al ver el ejercicio 3, porque decimos, esto está fácil. Esto está fácil. El único tema va a ser Profe, no asustarse, digamos, ¿sí? una consulta. Ahí en el punto 2 que dice que teníamos que determinar R1 y R2 para que BD, que es la tensión de drenaje referido a masa, ese sería el B output, digamos. No, esa es polarización. Pero dame un segundito, terminamos de hacer el análisis conceptual y ya vamos a entrar a ver esos detalles, ¿meta? Bueno, profe, no hay problema. Entonces, ahora yo lo que voy a trabajar es el ejercicio 3, de nuevo en la parte conceptual, porque en la parte conceptual es donde podemos llegar a tener problemas. Entonces, cuando yo veo el ejercicio 3, a ver si... Perfecto. Cuando yo veo el ejercicio 3 en continua, lo que tengo que hacer es no ver lo que no hay que ver. Esto no existe. Esto que está acá no existe. Este capacitor no existe. Esto no existe. Y entonces, cuando trabajo el ejercicio, cuando trabajo el ejercicio 3, lo que yo debería hacer es ver lo que realmente haga falta ver. Y entonces yo veré dos circuitos que no deberían traernos dificultad porque es lo que hemos visto en el TP2, donde lo que tenemos es un JFET de canal N que hay que polarizar. Tenemos que la polarización del JFET es una autopolarización por resistencia de source. Entonces, ahí al circuito, para verlo más fácil, lo vamos a ver así, ahí, y entonces acá abajo, vamos a hacer que cierre acá, ahí, y a este lo vamos a hacer desaparecer, ahí, y entonces ahí ya tenemos listo la primera etapa de esas dos etapas amplificadoras. Ya tenemos la primera etapa lista para trabajarla en continuo. La otra etapa, si la vemos, la otra etapa es un MOSFET que es de canal N, que veamos. Tiene la polarización de la gate es por un divisor de tensión con una
resistencia de autopolarización, o sea que es una combinada, pero también lo hemos visto en el TP2, el circuito no presenta nada exótico para lo que ya hemos aprendido. Ahora, lo que nos quedaría, entonces, veamos las etapas ahora ya editadas. ¿Ven? Ahí podemos trabajar en continua la polarización de ambas etapas, donde el método y todo está en lo que estuvimos viendo en las clases de consulta, de cómo trabajar la polarización de FET y de MOSFET. Ahora veamos cómo transformamos este engendro, digamos, esto que parece tan complejo, lo vamos a transformar en alterna para Profe, que ¿sí? antes que prosiga, cuando pasivo B1, B3 no se transformaba en un cortocircuito. Perdona, ¿en este circuito estamos hablando? Claro, sí, sí. No, lo que pasa es que cuando yo aplico continua, se desvinculan los circuitos, porque desaparece este capacitor, ¿ves? Este Claro, capacitor en continua, ese capacitor en continua, se transforma en un circuito abierto y entonces, al trabajar B1, no estás trabajando B3 porque ese es otro circuito, es como que es la casa del vecino ahora. No podemos sí, sí. meter el análisis de los dos en continua porque no existen los dos en continua. En continua está primera etapa o segunda etapa. ¿Meta? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora, cuando lo quiero ver a este bichito, ¿dónde Profe, está? Sí, dale. ¿le molesta repetir de nuevo el análisis de recién? Así lo termino de entender. Porque mientras que yo escribo en la hoja, digamos, así vamos los dos a la misma velocidad. No, perfecto, pero ¿cuál análisis? Ese, cuando lo divide en dos, digamos, en dos circuitos pasiva B1, hace el circuito B1. Ok, bien. Cuando nosotros hacemos el análisis en continua, ¿ok? Sí. Ahora lo voy a volver a hacer aquí de nuevo. Lo primero que hacemos cuando lo encaramos en continua es, hay un elemento que se llama capacitor de acople, que en esa figura sería C1, C3 y C4. La función de los capacitores de acople son transferir las pequeñas señales de una etapa a la siguiente. Pero en continua lo que hacen es aislar una parte del circuito de otra parte del circuito. Esa es la función del capacitor de acople, que puede a su vez verse desde la mirada del capacitor de desacople, que sería el caso de C5. El capacitor que está aquí en la source del MOSFET. Este capacitor también es un capacitor de acople. También, que acopla la pequeña señal de la source a tierra. Pero, normalmente, en esta asignatura, ese capacitor se lo llama de desacople. ¿Por qué? Porque hace que la alterna no pase por R5 y por ende que no cambie las condiciones de polarización. Pero la función es la misma. El capacitor en alterna se lo asume como un cortocircuito y en continua se lo asume como un circuito abierto. Eso, por cierto, perdón, ¿quién es el que hizo esta última pregunta? Yo, profe Franco Giacopo. Bien,
Muy bien, Franco. Me has hecho acordar de un tema que se me estaba pasando. Recuerden que la reactancia capacitiva tiene un valor que es 1 sobre J, porque la reactancia capacitiva, la reactancia es un número complejo y más precisamente un número imaginario. Entonces, la reactancia capacitiva vale 1 sobre J, 2pi, frecuencia, eso que acabo de escribir, esto, es lo que llamamos omega, 2pi, frecuencia C, donde la C es el valor de la capacitancia del capacitor. Entonces, si yo a esta fórmula le aplico continua, o sea, continua, significa que la frecuencia, esto es un razonamiento, ¿ok? No me tiren los caballos en sí. En continua decimos que la frecuencia vale 0 Hz. Entonces, si la frecuencia es 0, entonces podemos concluir que la reactancia capacitiva en ese momento tiende a valer infinito. Y por eso decimos que el capacitor en continua se comporta como un circuito abierto. Mientras que en alterna, en corriente alterna, nosotros consideramos que la frecuencia, esto es una consideración, un criterio de razonamiento, ¿no? Porque si alguno llega a decir, pero profe, no, la frecuencia no es infinito, ya sé, pero el razonamiento es, consideramos de que la frecuencia tiende a infinito. Eso es lo que nosotros hacemos en pequeña señal y eso hace que consideremos que la reactancia capacitiva vale o tiende a 0. Es esotérico si quieren, pero hagan como les digo, una vez que tengan la materia aprobada, discutamos todo lo que quieran, pero hasta que la tengan aprobada, no lo discutan, háganlo. Por supuesto que si lo quieren discutir, lo discutimos, pero yo no me voy a hacer cargo de las heridas cuando después en el parcial metan la pata, ¿neta? Yo lo que les digo es, para hacer los análisis de continua y en alterna, apliquen esto. Entonces, un capacitor de acoplamiento tiene que ser un elemento que permita pasar la corriente y que no la atenúe, ¿ven? Entonces estamos hablando en alterna. Y el capacitor, si vemos el circuito, C1, C3 y C4 son capacitores de acoplamiento, porque lo que van a buscar es que pase la alterna. Pero desde el punto de vista de continua son de desacoplamiento, porque separamos las etapas entre sí. Entonces, volviendo al análisis, esperen que no quiero corregir mal acá. Entonces, volviendo al análisis, cuando yo veo el circuito, esto para la consulta de Franco estoy hablando, ¿no? Cuando yo veo el circuito, yo digo, perfecto, como estoy analizando en continua, los capacitores dicen que son circuitos abiertos y los saco. Los saco. Ahí. Entonces, cuando yo lo saco,
puedo separar el sistema en dos partes. Perdón, como estamos hablando en continua, este es el circuito abierto, entonces lo saco. Y ahí, entonces, yo veo que hay un circuito que tendría que analizar y otro circuito que tendría que analizar. Estoy hablando de dos circuitos independientes. Por eso, cuando yo analizo B1, para la polarización y todo, para cómo va a funcionar, B3 no existe porque no está en ese circuito. Ya ahora B1 tiene su circuito, B3 tiene su circuito. Y yo tendré que concentrarme en cada uno por separado y lo tendré que polarizar a cada uno por separado, que es lo que hicimos en las consultas. Ver cómo hacíamos para un JFET y cómo hacíamos para un MOSFET. En los dos casos, como canaleno. Bien. ¿Quedó claro, Franco, ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ahora, denme un segundo que ordene acá. Entonces, esto lo vamos a pasar acá. Esto lo vamos a pasar acá. Y esto lo vamos a pasar acá. Entonces, ahora vamos a analizar este pequeño monstruo, porque cuando uno lo ve en el parcial, uno se le caen los pantalones, digamos, uno dice, sonamos, con esto estoy en el horno. Pero no estamos en el horno, tan fáciles. Es más, son ejercicios espectaculares para poder ganar puntos y no tener que rendir la oral integradora. Entonces, ahora veamos en alterna qué vamos a hacer. En alterna, entonces, estoy aquí. En alterna, lo que yo tengo que decir es, perfecto. Si es alterna, los capacitores son cortocircuito. Todos los capacitores son cortocircuito. Todos los capacitores son cortocircuito. Todos. Y ya saqué los capacitores. En alterna, toda la fuente de continua son cortocircuito. Toda la fuente toda la fuente de continua son cortocircuito. Y desaparecieron las fuentes de continua. Y hasta ahí estoy. Ahora, lo que yo les sugiero es ordenen el circuito. Gasten hoja y virome en ordenar el circuito. ¿Por qué? Porque si lo hacen rápido, pueden equivocarse. Si lo hacen despacio, no hay equivocación. Es muy difícil que uno se equivoque. Entonces, yo ahora voy a empezar a hacer la metamorfosis de esto. Lo voy a ir haciendo despacio. Voy a tratar de no borrar ninguno de los pasos, así ocupemos más. Total, el Paint es generoso, no nos cobra por usar más pantalla. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, como les decía, hay que ver de separar circuito de entrada de circuito de salida. Entonces, como lo que yo quiero es eso, voy a empezar a limpiar en alterna todo lo que no va. Esa resistencia no va. Ahora, yo acá, esta, puedo, como hice hace rato, lo que puedo hacer es desplazar
lo que voy a hacer es desplazar a R6 al circuito de salida, ¿ok? A R6 lo llevo al circuito de salida y ahora a R4, lo que voy a hacer es armar el paralelo, porque R7 también quedó a tierra. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a armar el paralelo de R4 con R7. Entonces, para eso, vamos a armar acá. Vamos a traer a R4 acá. Vamos a traer a este, lo vamos a llevar un poquito más acá. A este lo vamos a traer acá. Y entonces, más o menos ya ahí quedó el circuito de entrada, quedó limpio para el MOSFET. Okay, ahora lo que necesitamos es ahí está. Entonces, ahí ya tenemos el MOSFET limpio en alterna. Un poquito ahí. Y el de alterna, de esa parte ya está. Ahora tendríamos que trabajar con la primera etapa, donde cuando nosotros vemos la primera etapa, R2 quedó a tierra. ¿Ok? R2 quedó a tierra. Con lo cual, R2 está en paralelo con R4. Si yo lo veo, entonces podría ser a este R4 lo vamos a sacar, a este R2 lo voy a sacar, y entonces voy a agarrar esto y entonces acá va a estar R4 y por acá lo voy a colocar a este va a ser R2. Entonces, el R4 vino acá, el R2 es este que está acá, y entonces esto desaparece. Toda esta parte de acá se va, y lo que me queda es
el circuito así como estamos viendo ahí. Y esto que viene acá y este que completa acá. Ahora, lo otro que es conveniente hacer aquí va a ser, porque todo lo que ustedes hagan para aclarar le va a solucionar la vida totalmente. Entonces, acá vamos a suprimir esa tierra. Profe, ¿Sí? ¿me puedo hacer una consulta? Dale. ¿Por qué R2 estaría en paralelo con R4 y R7 y no con R1 y R3? ¿Es porque está después de Q1, digamos? A ver, dame un segundo que salga de acá porque me tendría que volver más atrás. A ver, espérate, antes que me vaya porque si no me olvido de lo que estaba haciendo y me salteo después los pasos. Ahora lo vemos. Entonces, veamos por qué R2 está en paralelo con R4. Si yo me fijo acá, R4 tiene este cable que va al drain de Q1. ¿Ok? ¿Ves? Este cable va al drain de Q1. R2 va de tierra al drain de Q1. R4 va de tierra al drain de Q1. Están en paralelo. ¿Ok? ¿Lo ves? Profe, ahí me quedó claro. Bien, entonces, ahora vuelvo acá. Si ustedes llegan ahí, yo ya aplaudo con las manos y con los pies, porque eso significa que ya no tiene límite para ustedes este tema. Ya el que puede entender lo que yo hice y repetirlo, no porque no estoy diciendo que yo sea un genio, no. Lo que estoy diciendo es, háganlo así y no hay pequeña señal que les cause dolor de cabeza. No hay. Porque la parte más difícil es lograr estos esquemas. Ahora nos queda una sola cosa y es a este modelo que tiene como el modelo físico aplicarle el concepto de pequeña señal y su modelo teórico. Entonces, ahora yo lo que hago es, en este circuito, tengo que traer el modelo, el modelo ideal. ¿Ok? Entonces yo hago espacio para traer al modelo ideal de cada uno. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Fíjense lo que yo hago. Yo reemplazo, lo voy a hacer, como ya la última vez que lo hago, por ahora, yo lo que hago es a eso y a esto los voy a borrar. Yo ahí lo que hago es, lo que está ahí adentro, lo saco. Lo saco. Y en su lugar tengo que poner el modelo del transistor de efecto de campo, que es cuando está amplificando
se comporta como una fuente de corriente controlada por tensión. Entonces, yo reemplazo. Lo que yo tengo que hacer es reemplazar el elemento físico, yo lo reemplazo ahora por el elemento teórico, modelo, y entonces, y trato de que me quede lo más entendible posible. Entonces yo ahora ya voy cerrando el análisis de alterna, donde van a ver algunos detalles que tendré que ser muy cuidadoso a la hora de irlo cerrando. Uno de los detalles es dónde se conectan, porque el modelo teórico tiene 4 terminales y lo que acabamos de sacar tiene 3. Entonces, ahí uno se puede equivocar. Normalmente, ahí hay un error posible. Pero si ustedes lo hacen así, como yo les vengo diciendo, entonces lo que uno sabe es que uno transforma el modelo de 4 terminales en un modelo de 3. Y entonces, la etapa del MOSFET nos queda ahí, y la etapa, la parte del JFET nos queda acá, ahí, y entonces aquí esto estará ahí, y entonces ya con esto yo ya tengo el modelo de pequeña señal, lo tengo planteado con sus elementos y tal como queda. Entonces, ahí, acá, donde lo único que nos quedaría por tener presente es que esta fuente vale Gm por la tensión de la gate a la source, donde la tensión de la gate a la source es esta. La que está en esta parte. Y eso mismo sería lo que yo tendría que tener acá. Donde
simplemente por un hecho de no ponerme a escribir, lo cambié. Como pise esta, la vamos a traer. Y ese, donde acá habrá que aclarar de que esto es Q1 y esto es Q2. Entonces, como acá ya estoy con modelo lineal, aplico las leyes de Kirchhoff y es todo súper fácil. Donde no, a partir de ahí ya no deberíamos tener dificultades. Entonces, pregunta hasta ahí. ¿Estamos bien? No me dejen tranquilo como bebé, envolviéndome como bebé, ¿no? La idea es que... Profesor, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo le va? bien. Yo no entiendo por qué me dejó la R2, R4 y R7, esas resistencias en paralelo. Ok, volvemos a ver. Veamos. A ver dónde la tenemos. Acá. Cuando nosotros hicimos, o sea, cuando nosotros vemos este circuito y decimos, queremos analizarlo en alterna, lo que tenemos que hacer es pasivar los capacitores transformándolos en cortocircuitos. Y eso va a hacer que vengamos a esto que está acá. Donde, si yo busco los capacitores, no los encuentro. ¿Por qué? Porque los transformé en cortocircuito. A los 4 capacitores. Como los transformé en cortocircuito, ahora ya no se ven. Bien. Entonces, una vez que hice esa transformación y los capacitores desaparecieron, este R4, nada que ver acá. Entonces, cuando yo veo este circuito, cuando yo lo veo, al circuito acá, yo digo, bueno, yo ahora voy a sacar esto, la marca de los capacitores, la voy a sacar porque si no, nos distraen. Entonces, acá, este capacitor, como hace un paralelo de R5 con un cortocircuito, eso es lo mismo que dibujar un conductor, porque el equivalente de un cortocircuito en paralelo de una resistencia es un cortocircuito. Entonces, esto quedó ahí. Bien. Entonces, ahora ya no están los capacitores. Y yo digo, ¿cómo me doy cuenta si el componente está en paralelo o no está en paralelo? Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es, tenemos que ver los puntos comunes que tienen. Entonces, si yo voy a marcar ahora con rojo lo que va a tierra, entonces esto va a tierra. Este que está acá va a tierra. Este que va acá va a tierra. Este que va acá va a tierra. Entonces yo veo
Perdón, bueno, y este también va a tierra. Todo eso que está marcado en rojo están yendo al mismo terminal que es el de tierra. Ah, bueno, y este también. Ahora, ¿quiénes están yendo al terminal, al drain, al drenaje de Q1? Al drenaje de Q1, cuando yo analizo, va R2 va. Pero si lo sigo por acá, yo veo que a ese terminal llega R7 también, ¿ves? R7 está conectado a ese terminal, al drain 1. Pero R4 también. Entonces, como R2 tiene de un lado drain 1 y del otro lado tierra, R4 tiene drain 1, tierra, R7 tiene drain 1, tierra, entonces R2, R4 y R7 están en paralelo. No así R3, que está a tierra, pero no está no llega al drain 1. Tampoco R1 llega al drain 1, ni B2 llega al drain 1. Entonces, cuando yo quiero analizar quiénes son los que están en paralelo entre la salida de Q1 y la entrada Q2, son R2, R4 y R7. Ahora, la mejor manera, y es la que yo les aconsejo, no es hacer ese razonamiento que acabo de hacer, sino es ir haciendo despacito la metamorfosis gráfica. Que es cierto que en el Paint es más fácil y que uno en el papel es más laborioso. Pero yo prefiero más laborioso en el papel y aprobar el parcial y no hacerlo de un solo salto y equivocarme. Ahí se suelen equivocar. Por eso les estoy haciendo el énfasis en esta parte. Porque todo lo demás es Kirchhoff y Ohm, que es lo que han estudiado en electrotecnia. Y acá en electrónica, lo único que le agregamos de fantástico y espectacular, por decirlo de alguna manera, es el modelo equivalente. Eso es lo único que le agregamos. Que suena así como qué complicado. No es complicado, es un circuito miserable nada más. Norma, me parece que preguntaba. Sí, profesor, y una pregunta, el equivalente del paralelo sería la resistencia del drain, ¿verdad? El equivalente de este R2 paralelo R4 para... Sí, ¿De eso? Sí, ¿eso sería la resistencia del drain o no? Digamos que sí, pero no lo tomes así, si me acepta una sugerencia. ¿Meta? Bueno. Simplemente llámale R paralelo si querés. O sea, lo voy a hacer. Mira, tomando tu sugerencia, no lo llamen resistencia de drain, aunque no sería incorrecto, ¿no? Lo que pasa es que por ahí se equivocan porque la resistencia de drain sí existe en continua y es distinta a R4, R7, ¿no? La resistencia de drain es R2. Por eso yo les decía que hay que ponerle bien los nombres, porque si no ven, nos confundimos. R2 es la resistencia de drain 1. En alterna, podemos asimilar, así siendo generosos, no sé, por darnos el gusto, decir que en alterna el paralelo es drain, pero no es. ¿No? Yo les voy a pasar el TP con eso cambiado. Lo voy a hacer porque si no se van a confundir. Ahora, entonces lo que está diciendo Norma, que sí es válido,
es, yo puedo considerar, yo puedo hacer una simplificación diciendo, bueno, perfecto, todas estas resistencias yo las transformo en un R paralelo, las transformo en un R paralelo, y si yo ahora hago un análisis de etapa, ¿no? Si yo ahora hago un análisis de etapa, yo podría decir, pero esto agarrado con alfileres y alfileres oxidados, ¿no? Yo podría decir de que esa es la fuente de señal. Yo podría decir, esperen que voy a hacer vamos a hacer un invento acá, porque está bueno, porque la idea de norma está linda porque cuestiona y da lugar a alguna aclaración. Está muy bueno, como todas las que han hecho hoy han estado muy interesantes. Si yo no me olvido de que R6 es esta, entonces la salida del circuito está acá. Esta es la salida. Y esto que está acá, entonces, yo puedo decir que la etapa 1, yo puedo decir que la etapa 1 va hasta aquí. Y que la etapa 2 comienza acá. Y entonces yo podría, así como muy descaradamente, separar una etapa amplificadora de la otra etapa. ¿Ven? Es como que, y en eso me parece buena la idea de norma, como razonamiento así avanzado. ¿Ven? Si yo ahora lo hago así, ¿ven? Y yo digo, el R paralelo sería el de drain, entonces es como que queda, ¿ven? Primera etapa amplificadora, que acá, primera etapa amplificadora hasta ahí, y aquí segunda etapa amplificadora hasta ahí. Que tendría, ven, la misma forma, solamente que la primera tiene una realimentación ahí. Pero son similares. Es válido, es válido. Desde el punto de vista del análisis de alterna, yo puedo hacerlo, pero de corazón no lo hagan. O sea, marche preso, Norma. Digo esto porque en el ejercicio lo que nos piden, ahora permítanme que vamos a lo real del ejercicio. En el ejercicio lo que me dicen es, básicamente, dame ganancias. Calcula ganancias, eso es lo que me dicen. Entonces, yo tengo que tomar, para ver la ganancia, yo tengo que tomar esta tensión, la B sub I, tengo que tomar esta tensión, la BGS, después esta tensión, acá, la BGS,
Y después, esta tensión acá, que sería la B sub O. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del circuito, del pequeño Frankenstein que estaba por acá, de acá, entonces, cuando a mí me dicen tenés que trabajar las ganancias, yo lo que tendré que hacer es ver esta tensión, la salida, que es esta tensión, y la tensión acá, y esta tensión, que es la B sub O. Entonces, la ganancia de la primera etapa, si a esto yo lo llamo BM, de la mitad, digamos, de middle en inglés, entonces yo tendré A1 como PM sobre B sub I. A2 como B sub O sobre BM. Y la ganancia total de la etapa, lo que sería la G, sería la B sub O sobre la B sub I, que sería igual, o debería ser igual, a A1 por A2. Donde A1 y A2 sería la amplificación de la etapa o ganancia de la etapa. Bien. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas más? Ahí ya barrimos los 3 ejercicios. Mi sugerencia es la siguiente. Los ejercicios del práctico, ahora voy a tomar el práctico, denme un segundo que pesque la consigna. Un segundo. Entonces, veamos. Respecto al ejercicio 1, ¿ok? Lo de la simulación y medición, eso no debería tener dificultades. La verificación analítica, eso lo hacemos sobre el circuito de continua, ¿ok? Y lo que tenemos que lograr es ubicar en un par de ejes donde tenemos colector emisor y de colector, vean de dibujar la recta de carga, ¿ok? Vean de representar, al resolver el ejercicio, la recta de carga, indicando en la recta de carga dónde está el punto Q.
Después conecten la señal, eso también no tiene dificultad. Sí tiene dificultad el cálculo de la ganancia. Para el cálculo de la ganancia usamos el análisis de corriente alterna, donde para el TP1, para el práctico 1 digo, para el práctico 1 es este el modelo, donde lo que a mí me dicen es cuánto vale si esta es B sub O y esta es B sub B. Lo que me están pidiendo es que yo calcule la G como la B sub O sobre la B sub B. Que lo saco de ahí, ¿ok? No es Kirchhoff y Ohm. Después, volviendo al enunciado del 1, ¿qué función cumple el capacitor y qué pasa si no se lo conecta? Bueno, que si se lo conecta es lo que ya hablamos, del acoplamiento o desacoplamiento. ¿Y qué pasa si no está en el emisor ese capacitor en paralelo? Lo que va a pasar es que la recta de trabajo con la cual trabaja el amplificador cambia. Entonces, eso ya lo hemos analizado cuando analizamos el factor de la función del capacitor. Ahora, ¿qué pasa cuando cambia el punto? Es cuando yo trabajo es en alterna, yo puedo graficar acá el eje del tiempo. Y en ese eje del tiempo yo podría poner la señal. Si la señal tiene mucha amplitud, cuando el punto Q trae el funcionamiento del transistor acá, el transistor no puede tener una corriente mayor a la de saturación. Entonces, tiene la amplitud sin distorsión, tiene límites, que son la corriente de corte y la corriente de saturación. Si yo llego a la saturación, entonces la onda saldrá así. Y si llego al corte, entonces la onda saldrá recortada ahí. Y eso es lo que yo tendré que tener en cuenta al responder por qué se produce la distorsión. Ahora, perdón, y acá está lo del capacitor en paralelo que cambia la recta de trabajo y por ende, si cambia la recta de trabajo, fíjense ahora lo que yo voy a hacer. Si yo ahora la recta de trabajo que era esta, la cambio, ¿ok? Yo ahí la estoy cambiando, ¿ven? Si yo la cambio, lo que pasa es que cambian también, van a cambiar también los límites. O sea, en este caso, la corriente de saturación me queda más grande que la corriente de corte y entonces yo voy a ver que puedo amplificar más en cuanto a aumentar la corriente de colector, pero no en cuanto a la corriente de corte que me queda menos amplitud para amplificar ahí. Bien, eso es en cuanto al ejercicio 1. En cuanto al ejercicio 2, que ahora lo llevo, en cuanto al ejercicio 2, que tiene esa parte y después tiene, ahora completo con lo que me está faltando,
Entonces, veamos, del enunciado, yo veo que en el punto 1 me están pidiendo polarizar, o sea, encontrar R1 y R2. Eso no hay dificultad, lo hemos visto. Después me dice, calcule la ganancia, ¿ok? Y entonces para calcular la ganancia, aquí vamos a ponernos de acuerdo, tomen nota todos. Ahí la fórmula es seno de omega, o sea que es 2pi frecuencia t. Entonces, 2pi es 6,28. Lo que vamos a hacer es tomar como frecuencia 100. ¿Ok? Recuerden, acá vamos a adoptar una frecuencia de 100. Si no da 108,5, una cosa así, que es una irracionalidad. Entonces le vamos a poner 100 Hz. ¿Ok? Todo el mundo asume 100 Hz. Porque aquí debe haber un error de tipeo y debería ser 628. Pero dice 682. Bueno, ahora, para calcular la ganancia en el segundo ejercicio, es este el circuito, y yo lo que tengo que calcular en este circuito que está ahí dibujado, es la ganancia, que va a ser igual a la B sub O sobre la B sub I. Ahí uso Kirchhoff y Ohm, no hay más. Es un circuito de miserable de lo que están viendo en electrotecnia. Y en el último ejercicio, que ahora lo llevo, veamos. En el último ejercicio, veamos qué es lo que nos pide. Nos dan todos los datos y lo que nos piden hacer, primero, es encontrar el punto de polarización donde está el primer amplificador. De ahí, lo que nos va a ir dando son los parámetros para ir configurando de manera tal de lograr estos parámetros. Y una vez que terminamos de encontrar los puntos de polarización, ya podemos calcular, usando el esquema de alterna, ganancia total y la ganancia de cada una de las etapas. Entonces, paramos acá. La idea es, vean con lo que hemos visto hoy, para resolver el 3 tenemos que usar el modelo que hemos hecho acá, ¿no? Tenemos que usar lo que ya sabemos. Así que dejo ahí, escucho consultas por WhatsApp, dejen un hasta luego en el chat y bueno, nos vemos la semana que viene. Salvo que vea necesidad de hacer alguna consulta especial, nos vemos el próximo jueves. No se olviden de dejar el hasta luego en el chat. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.